Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. 3 y 7 minutos de la madrugada, y después de un domingo de pausa a causa de los Oscars la semana pasada, pues volvemos a ocupar este espacio de investigación, de búsqueda, de ensoñación, de sensaciones. Lo recordaba hace poco en una entrevista. Alguno dice: ¿está usted de acuerdo con el tratamiento sensacionalista de estos temas? Y la palabra sensacionalista la utilizan como algo peyorativo. Sensacionalista viene de crear sensaciones, y eso para nosotros es un honor si se toma en el buen sentido la palabra. ¿Qué hace este programa? No dar información, sino generar una serie de sensaciones, un puzzle complejo de emociones. ¿Estáis dispuestos a pasarlo con nosotros? Tenemos mucho de contar. Ya vais a escucharlo. Así a bote pronto os diré que vamos a viajar porque Milenio procura no dejar nunca una investigación entreabierta, a seguir con el asunto que ha colapsado el SMS, nuestras vías de contacto, el mail, que es el Cortijo Jurado de Málaga. Lo dejamos hace 2 semanas con nuestro compañero Francisco Contreras, que también estará aquí, y vamos a seguir con las voces. Preparaos, psicofonías. Esta noche, psicofonías en la madrugada de la SER para toda España, documentos, cuerpos incorruptos, fenómenos electromagnéticos desconocidos, todo lo que no se contó, lo que se ha estado investigando y que ahora Fran nos trae con documentos asombrosos. También viajaremos por las noticias, conoceremos la Isla del Roble, hablaremos con Santi Camacho hasta de la figura misteriosa y digna de leyenda urbana de Osama Bin Laden. Todo eso y mucho más aquí, Milenio 3, cómo no, en la SER. A los mandos de esta nave del misterio que suena con esta música, compilada por nuestro querido amigo Francisco Rico Lainet, haciendo el saludo de la Confederación de los Milenarios, nuestro compañero querido Carlos Nicolás, y nuestra compañera siempre ahí, ya con el ordenador, ya las vías abiertas, con un montón de papeles alrededor. Es una noche que apetece porque echábamos ya de menos el domingo, con una sola semana, ¿verdad, Carmen? Sí, buenas noches. Y además, buenas noches a todos los oyentes. Además, llevaba 2 semanas sin estar por las noches los domingos. Es verdad. Y la verdad es que pues ya se echaba en falta estar acompañada de tanta gente, en tan buena compañía en este estudio, y por supuesto con nuestro técnico y contigo, Iker. Pues 3 y 9, 8,9, fíjate, Capicúa, los grados en la Gran Vía. Donde estéis, siempre lo digo, en la carretera, en la panadería, en la comisaría, bien sea vigilando o quién sabe en qué menesteres, en la fábrica, en la cama. Preparaos porque esta noche, como siempre, carrusel de emociones, una montaña rusa de sensaciones. Vamos a irnos a Cortijo Jurado. En nada, ya estamos allí, ya lo estamos viendo. La música del Espinazo del Diablo, esa película realmente memorable que hablaba de unos niños muertos, o un niño en concreto asesinado en una especie de reformatorio de la guerra civil, y que se aparecía a sus compañeros en aquellos pasillos. Hoy nos metemos de nuevo en el miedo más profundo. Bueno, el miedo, la investigación de los fenómenos presuntamente poltergeist, que siempre quizás son los que más miedo nos dan. Carlos Nicolás me repetía una frase ahora mismo a través del cristal. Me decía Antonio. Antonio no es nuestro técnico Antonio Bravo, sino simplemente y a secas Antonio. Y es porque hemos estado pasando algunas de las voces, algunas antiguas, otras sacadas en esa última noche de investigación que hicimos en aquel programa de hace unas semanas, en Cortijo Jurado, Málaga, Campanillas concretamente. Carmen, por cierto, líneas abiertas. Claro que sí, líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Vuestras preguntas, vuestras opiniones, vuestros casos, como no, que nos llegaron algunos además muy interesantes sobre combustiones espontáneas, sí, que lo tratamos el viernes. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis. Vamos a sortear esta noche, si hicimos el viernes 3 sorteos de CDs con los 150 programas, vamos a sortear esta noche pues un CD, 3 CDs para todos aquellos amigos que escriban a ese 7640 con todas las dramatizaciones que hemos emitido hasta dramatizaciones ahora, que hoy, 15 días después, tenía que haber, pero estamos, amigos, en plena, ya lo sabéis, campaña electoral, trabajo hasta las cejas de todos los compañeros técnicos, y están acabando dos terribles. Os doy los titulares más o menos. Una de ellas tiene que ver con uno de mis casos predilectos. Ocurrió en Vegas de Coria, Cáceres, y otra en un refugio de alta montaña por las tierras catalanas, el refugio de Coma de Vaca. Las tendremos muy pronto. Por cierto, no se me puede olvidar, un abrazo a los compañeros de eldial.net, www.eldial.net, esa magnífica página que informa de las noticias de la radio, de los profesionales de la radio. Gracias por acordaros de Milenio 3, gracias por decir que de alguna forma estamos ayudando a recuperar ese género, la dramatización. Por eso, 7640, palabra Milenio, regalamos 3 CDs, creo que son 8 o 9 ya, con las 9 historias apasionantes del equipo de producción de la cadena SER, historias reales dramatizadas para la radio. Y lo que viene quizá en un futuro seguramente sea digno de dramatización.
nos lo preguntabais constantemente en estas semanas, desde que Francisco, Frías y todos los compañeros estuvieron allí de la cadena SER, desplazados con equipos, con Paco Vázquez, con Luis Mariano Fernández, con un montón de gente que estuvo allí, con Rosa María Padilla, personas que estuvieron, poniendo una red al misterio. Contamos muchas cosas en el programa, pero ellos investigaron por su cuenta, y como lo prometido es deuda, y las preguntas son muchas, hoy vamos a saber qué pasó en esa noche, la otra cara de la noche, las cintas grabando, las fotografías en esos pasillos, las grabaciones de las cámaras. Una cosa es hacer un programa, pero la investigación de los expertos, que ellos lo son, continúa. Y ahora, esta noche, vamos a saber los resultados. Don Francisco Contreras Gil, autor de Casas Encantadas, Crónica de un siglo del misterio, Archivo del misterio de la eternidad. ¿Cómo estás, compañero? Buenas noches, Iker. Buenas noches, Carmen. Y buenas noches a todos. ¿Cómo suena el espinazo del diablo, eh? Uy, se ponen los vellos de punta. Y buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Sé que es muy difícil, te lo pido por tu oficio reporteril. ¿Me podrías contar más o menos en un minuto, medio minuto? Pues mejor. Para que todo el mundo que quizá no sepa qué es el Cortijo Jurado, porque hay cierto misterio, en titulares, para quien no nos enganchó aquel día que estuvisteis allí en vivo, ¿por qué os interesasteis por el Cortijo Jurado y por qué fuisteis a investigar allí en otro lugar? Vale, a raíz de un artículo de José Manuel Frías llamado La leyenda negra del Cortijo Jurado, publicado en monográfico Casas Encantadas de la revista Más Allá, nos ponemos manos a la obra a trabajar sobre ese inmueble encantado que está en Málaga, concretamente al lado de Campanillas, a 6 kilómetros. Es conocido como Cortijo Jurado, 2 plantas, ladrillo ocre, tejado de pino rojo, 2 patios, toques anglosajones, un edificio mítico, es el top 10 de lo fantasmal en toda la provincia de Málaga. Allí hay constancia, supuesta constancia, que desde 1850 hay una serie de crímenes y de extraños rituales. Hay constancia popular, nunca documental, porque por lo menos nosotros no la hemos hallado hasta la fecha. A raíz de 1850, se empieza a recoger constancia contrastada, no solamente entre los vecinos de Campanilla, sino cientos de personas de Málaga capital, de que entre esos muros, entre esos cimientos, ocurren fenómenos extraños. Esferas luminosas que se ven por los pasillos, por los patios, ruidos de origen desconocido, extrañas formaciones etéreas, luminosas y de sombras, voces de origen desconocido que se han podido captar en instrumentos tecnológicos o en grabadoras y que han podido ser escuchadas por testigos o por personas que han acudido al lugar. Incluso multitud de leyendas o multitud de más enigmas en referencia a extraños subterráneos que unían Cortijo Jurado con otro cortijo. Eso es lo que teníamos y así empezábamos la madrugada del 16 al 17 de enero, un programa especial desde allí con 2 unidades móviles de la cadena SER y 5 reporteros de Milenio 3. Pues en 60 segundos, la historia del Cortijo. Ya nos están llegando preguntas a ese 7640 palabra clave milenio. M. Rentero desde Úbeda nos dice, ¿qué pasó con el corto? Uno de los fieles, M. Rentero, ¿eh? ¿Qué pasó con el corto que grabaron allí? ¿Lo habéis visto? ¿Pasaba algo raro? ¿Qué pasa con las amenazas de las voces? No desvelemos, Fran, no desvelemos. Hay mucho tiempo, hoy esta noche merece la pena. Los amigos quieren saber. Vamos a ir desplazando poco a poco, pero me gustaría pulsar simplemente qué se piensa, porque ahora enseguida estaremos con todos los oyentes. Pero pues ahora nos están llegando todavía preguntas a ese 7640, también nos proponen cosas. Nos dice José Luis desde Sevilla, ¿qué os parecería un programa sobre Poe? Me está gustando bastante el Código Da Vinci, saludos desde la carretera. La gente, y opinando sobre, querían oír las voces del Cortijo Jurado, y quieren saber sobre todo si hubo algo especial que no se contó, ¿no? Por supuesto. Y mucha gente que dice que hay que hacer más veces programas especiales con psicofonías. Bueno, pues preparaos, vamos con una voz que va a darnos el paso hacia las puertas de ese Cortijo Jurado que nos ha descrito perfectamente Francisco en su historia. Ha dicho un detalle muy importante, que es que la memoria popular dice ciertas cosas de crímenes, pero que la hemeroteca y los archivos policiales de momento no han encontrado rastros. Ahora hablaremos de eso. Lo que es cierto es que una de las cosas que más llamaba la atención del Cortijo Jurado a los investigadores malagueños, que desde luego levantaron la liebre de esta historia, es las voces grabadas. En aquel programa especial recordamos algunas de ellas, algunas que son, por ejemplo, este Antonio, que tanto ha cautivado a nuestro compañero Carlos Nicolás. Antonio, luego veremos, porque parece ser que era el nombre de la persona que llevaba la grabadora, nos lo comentaba
el investigador José Manuel Frías, y es que es una de esas voces con el tono y timbre, como diría el viejo profesor Germán de Argumosa, el introductor de estos temas en España de la psicofonía. Es una voz que no parece que tenga que estar ahí. No es esa voz, como estoy hablando yo en el micro, limpia, directa, cualquiera de nosotros o cualquiera de vosotros con una grabadora. Es como una voz por debajo, una voz que, no sé, parece que no se entera de lo que está ocurriendo, pero en este caso acierta con la persona que lleva la grabadora. Vamos a escucharlas todas hoy. Algunas son mejores, otras menos audibles, pero vamos a ir adecuando el oído, ¿os parece? Todos preparados, estéis donde estéis. Cortijo jurado, investigaciones, creo, si no me equivoco, de hace un año, y ya en las grabadoras diversas de los investigadores se queda registrada una voz tan dramática como este Antonio. 3 veces. Ahí veíamos 2 veces Antonio, creo que es perfectamente audible, pero si te parece, Carlos, vamos a ponerle una nueva remesa en otras 2 ocasiones. Antonio, creo que es gráfica de lo que es el típico sonido psicofónico a la antigua usanza, sin limpiezas informáticas ni historias, es decir, ahí está, tal y como se grabó, Antonio. Y en esa misma noche de investigación, previa a la noche del programa que hicimos para Milenio 3, donde han surgido nuevas cosas, que ahora nos va a comentar Fran, hubo otro sonido típico, que curiosamente entrelazaba con lo que es la leyenda de esas escenas, pues casi siempre luctuosas, criminales, hechos parece ser violentos ocurridos ahí. No sabemos qué son estos sonidos, ni qué los produce, qué los genera y por qué se quedan de esa forma en las cintas. Es el gran enigma de la psicofonía, pero desde luego, si afináis el oído no vais a escuchar voces, sino una serie de sonidos incluso desagradables. Son chillidos, son llantos y sobre todo, clarísimamente el chasquido de unos latigazos. Parecen latigazos, como si alguien estuviera pegando con una correa duramente a una persona. Y luego unos llantos, unos gritos que se cortan radicalmente al final, que parecen gritos de niños. La escuchamos, si podemos, 3 veces, Carlos. Bueno, pues vosotros, desde luego, una de las cosas en la que quisisteis centraros es la psicofonía, precisamente, ¿no? ¿Qué resultados ha habido? Bueno, quisimos centrarnos en intentar captar o recoger alguno de esos fenómenos insólitos de los que tanto se hablan e intentar mostrarlos aquella madrugada de enero en el programa, o si no, ver los resultados. Y para ello, bueno, pues llegamos allí a las 10 de la noche a Cortijo Jurado, y desde las 10:30 hasta cerca de las 12 de la noche, media hora, 1 hora antes de empezar el programa, estuvimos intentando registrar con tecnología algún fenómeno insólito. Para ello utilizamos 3 grabadoras que estuvieron grabando en 3 puntos diferentes del Cortijo, una ubicada en los sótanos del inmueble, otra en los pasillos de la planta superior donde estaban las habitaciones de los señoritos, de los dueños, y otra ubicada en las escaleras que conducen al torreón del edificio. Además de todo ello, de esas 3 cámaras, ubicamos 10 grabadoras, 2 minidiscs, 3 digitales y 5 analógicas en diferentes estancias. Y lo que vamos a escuchar ahora parece que es el saludo, además, curiosamente dice una palabra de saludo. ¿En qué se grabó? ¿En qué formato se grabó? Se graba en digitales. En digitales. Yo tengo ya constatadas psicofonías, parafonías entendibles 10 por el momento, porque hay muchísimas horas de grabación, claro. Hay que analizarlas, y eso que extremamos las precauciones. Vamos a ver por partes. Perdona. Las cámaras grabaron mientras nosotros teníamos el edificio completamente cercado, nunca mejor dicho, no solamente ya para el programa, para la emisión, para que no tuviésemos problemas con el público, sino para hacer las pruebas. Controlamos todos los sonidos exteriores, como el paso de aviones, como ladridos de perros, incluso algunas de nuestras voces cuando pasábamos por alguna habitación contigua donde estaban tanto las cámaras
como las grabadoras para que no hubiese equívoco, es decir, medidas de seguridad extremas. Los micrófonos, algunas grabadoras llevan micrófono incorporado, otras no, llevan incluso trípodes para que no hubiese ningún tipo de sonido. O sea que cuando estaba la grabadora en un pasillo, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, la grabadora en una zona de un pasillo estaba, digamos, vigilada por el centinela que era la cámara de vídeo, que en ese momento también demostraba que nadie se acercaba a hablar por el micrófono. Además, y se registraron fenómenos. Quizás los más espectaculares, bueno, pues han sido algunas de las psicofonías que vamos a poner esta noche, que a mí, desde luego, me han dejado... Claro, porque tú estabas atónito. allí. Tú estabas allí. No solamente porque uno estuviera ahí, ¿no? Uno no deja de ser un periodista, ¿no? Un experto intenta registrar lo que otros investigadores con más experiencia han constatado, ¿no? Bueno, sino para mostrar. Francisco, pero, en el tema de las casas encantadas, tú ya tienes... Bueno, pero experiencia. Uno nunca deja de ser, no pretende ser un experto, siempre uno aprende. Expertos ya hay muchos, y además opinan por doquier, tú lo sabes mejor que yo. Pero quedó ahí, y lo más alucinante, o que lo que más te deja atónito, es que se escuchan voces que coinciden con esa leyenda popular. Claro. Hacías tu referencia antes a esos gritos, o esos como especie de chasquidos que parecen hacen sonar a latigazos, ¿no? Como hablando de los crímenes, pero las voces que se recogen son voces femeninas, casi infantiles, interrogando, preguntando, que te hacen dudar de si toda la historia, toda la leyenda popular fue real de esos crímenes, de esos rituales. Carmen, por cierto, vamos preparando ya un bloque de a ver qué piensa la gente de lo que hemos escuchado. Antes vamos a escuchar esta primera psicofonía. Me interesa mucho... Si quieres, ya de la que hemos escuchado de Antonio, nos han llegado opiniones. A ver, venga. Nos dice, escucho Antonio el alcalde en la psicofonía, nos decía Gregorio de Cáceres. Antonio el alcalde. Y Carlos desde Madrid nos dice, Iker, creo que la psicofonía dice Antonio y luego autoritariamente dice alto. Qué curioso, o sea que escuchan algo después de Antonio. Pues podemos recuperar la voz, Carlos, porque yo creo que, fíjate, esto es la radio interactiva, es decir, alguien aporta algo y antes de escuchar las psicofonías de esa noche, solo por... Yo sí es cierto que después de Antonio, como que alarga la última O, parece que hay algo. Bueno, escuchad. Sí, evidentemente hay otra voz ahí. Hay otra voz pero ahí. Son dos voces diferentes, sí, además, sí, no tienen ni el voces... mismo tono ni... voces, como decía Germán Dargomose, los pioneros en este asunto, que se solapan, que parece que aprovechan la energía de unas y otras, no lo sé. Pero lo cierto es que yo recuerdo una de las que más me impactó, porque yo con este tema de las psicofonías, la gente siempre nos pregunta, pero no paséis miedo, tal, claro. Yo recuerdo sobre todo la primera vez que escuché psicofonías en mi vida, en una cinta de un programa, pues en el 87, de Germán Dargomosa, creo que en Radio Nacional de España, y mostraba algunas de las psicofonías ya típicas. Y una de ellas es clásica, no por la voz en sí, sino por lo que significa. Konstantin Raudive, que le llamaban el hombre más experto en este asunto y que incluso las psicofonías se conocían en Alemania como voces de Raudive, una de las que más le impresionó, porque era en castellano en España, era una voz que parecía un contacto telefónico, es decir, la grabadora en pleno silencio, y creo en esa ocasión con cámara de Faraday, con jaula de Faraday, no lo sé seguro, pero creo que sí. Y lo que ocurría era que, como si fuera un teléfono, no sé si os acordáis vosotros, una voz decía, hablo con Raudive, o sea, como si pregunta esa voz, sea lo que sea, ¿hay alguien al otro lado? Bueno, pues algo ocurre parecido a cierto nivel en esa noche de Milenio 3 en el Cortijo Jurado, esas horas previas en las que se hacen estas experiencias. Las grabadoras captan la palabra hola. Es curioso, es como un saludo, ¿no? Que incita a entablar cierta discusión, cierto diálogo imposible, ¿no? Hola. Afina bien el oído, si no Carlos la repetirá. Creo que son 3 veces, ¿no, Carlos? Porque hay que empezar a afinar el oído. Yo sé que ahora mismo muchísima gente, miles de amigos están poniéndose el receptor en la oreja. Bueno, pues hacedlo porque es difícil. Hay un momento de esa grabación en que, como algo ajeno a todo, hola. Vamos a escucharlo. Psicofonía obtenida durante la madrugada del 16 al 17 de enero del 2004 en Cortijo Jurado por medio de videocámara en el sótano. Dice hola. Pues ahí estaba ese hola. Si te parece, Carlos, vamos a volver a escucharlo. No es la primera que obtenéis, creo, cronológicamente, pero sí parece que es como un saludo. Y te voy a decir una cosa. Y te voy a decir una cosa a ti también, Carmen.
Es increíble cómo varía escucharlo en cascos. Yo no sé cómo lo escuchará y lo percibirá la gente en sus casas. Lo vemos por los mensajes, el 6640, las opiniones. Pero lo que sí veo es que por los cascos la nitidez es total. Yo no sé si por el estéreo de los cascos, pero es que es tremendo. Sí, yo he escuchado una voz de mujer, sí. hasta de niña. Sí. De niña, perfectamente. O de Hola. una persona, una joven, una adolescente. Sí, una adolescente. Hola. Además de un tono... Interrogante, ¿no? Hola. Ajá. ¿La escuchamos? Venga. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Pues Francisco, tú que cada día te estás volviendo más escéptico, ahí estabas tú, y ese hola desde luego no es ninguno de vosotros, ¿no? Uno tiene que ser siempre Claro. escéptico. Te lo digo con retranca, ya sabes, para aliviar un poco el asunto, porque ese hola de verdad que es... Allí fue peor, te lo puedo asegurar, allí fue peor. ¿Este hola dónde surgió exactamente? Sótano. Sótano. Y además ¿Dónde? he traído estas grabaciones porque para mí no dejan de ser curiosas. Se recogen en la misma videocámara que registra una pequeña esfera luminosa que atraviesa toda la pantalla. Vamos a ver. Otro de los efectos de esa noche, que vamos ya contando, es que las cámaras captan algo, además que es muy parecido graban en a lo de... infrarrojo. Las cámaras graban en infrarrojo. Había un fenómeno ya registrado por medio de cámaras y de videocámaras y constatado por nuestros compañeros sevillanos en viandas, por Bautista y Cabello, de pequeñas esferas, ¿no? Tras los primeros análisis, pues ya sé que me está mirando Carmen. Sí, porque para mí eso no soy tampoco ninguna experta ni te puedo decir con seguridad que se trate de eso, pero para mí puede ser un insecto que se haya pasado y con la luz infrarroja de la cámara que haya captado puede eso. Ser. Pero mira, tras los primeros análisis, esa cámara estaba situada en el sótano del Cortijo. No hay absolutamente ninguna ventana, más que una desentrada y no llegas a una ventana, es un pequeño agujero. Es decir, que ninguna luz exterior pudo, de una linterna de las que llevábamos, pudo entrar por ningún lado y hacer ese efecto. Tampoco tiene ninguna grieta en la parte superior, con lo cual si íbamos andando despacio y en silencio por la parte superior, nuestra linterna tampoco pudo registrar eso. ¿Y solo pasó una vez? Y solamente pasa una vez de lado a lado. Yo he podido registrar, intentando grabar otro fenómeno que es el ROTS, los bastoncillos, insectos, y desde luego no coincide, pero son análisis preliminares. Ahora, a mí no me deja de dar una curiosidad especial el hecho de que en diferentes lugares encantados se hayan registrado esta clase de fenómenos. Hablaba de viandas, pero en la Diputación de Granada, Pilar Perry comentaba en estos mismos micrófonos, cuando hacíamos el especial de Granada, que veían luces en la parte superior mientras investigaban. Y hay más lugares donde los testigos afirmaban pequeños puntos luminosos. ¿Qué son? No tengo ni idea. Los primeros análisis no dan una explicación lógica. Cuando vayamos fotograma a fotograma, analizando más en profundidad. Ahora, un insecto te puedo asegurar que no es. Nos quedamos con el momento en que no creo que lo puedas asegurar del todo, Francisco. De momento no. Por cualquier ventana, por cualquier rendija, una polilla, una simple mosca se puede colar y puede, porque ha pasado en muchas otras ocasiones, hacer ese efecto. Voy a sacar el gong del ring. No, por supuesto, amistosamente, pero también me gustaría que los oyentes, 7640 palabra milenio, se sumasen también a esa historia y nos dijeran qué piensan, ¿no? Completamente con Carmen, ¿no? Y es más, si hay una mente fría, radical en muchos lugares encantados, creo que es la mía, o por lo menos he dado pruebas de ello. Pero si es verdad, o es un comentario que se está haciendo, sobre todo en medios internautas, el hecho de que pudieran ser reflejos. Bueno, la casa, el caserón, tiene 365 ventanas. Las mismas que los días del año, las mismas que las patas de la mesa de Salomón. No tienen las mismas que las curvas que van hacia el santuario de la cabeza de la Andújar. Dato curioso, no hay absolutamente ningún cristal en ninguna de esas ventanas, con lo cual jamás se puede reflejar un reflejo puede impactar una linterna o un coche que vaya por la carretera cercana en ningún cristal que produzca fenómenos luminosos. ¿Hay vidrios por el suelo? A las 3:32... Un momento, pausa. A las 3:32 minutos sabemos que esa voz que dice hola se grabó al mismo tiempo que esa luz que ha logrado en amistoso debate enzarzar a nuestros compañeros. Ojalá tenga una explicación. Bueno, de momento lo sabemos. Y de momento otra evidencia es que os vamos a recomendar este libro, que ya conocéis, que tiene que ver ni más ni menos y con las caras de Belmez y con toda la nueva investigación, y que regresamos en unos segundos pues con muchas más voces y muchas más noticias de ese lugar que reclama toda nuestra atención como periodistas e investigadores, el Cortijo Jurado.
Yo no sé, Carmen, qué opinaba la gente en torno a ese hola y esas voces que hemos estado escuchando, o la de los pues latigatos vamos todavía. con algunas de las opiniones. Nos dicen, estamos en un local escuchando, si nos tenéis acongojados. Ha habido un ruido y por poco nos da algo. Bueno. Óscar desde Barcelona, es mi cumpleaños y en mi casa, felicidades Óscar, Igualmente, y en mi felicidades. casa la luz se ha ido. Estoy con una vela a oscuras escuchando y el corazón me late a 1000. Entonces era con transistor de pilas, ¿no? Si es la electricidad de su casa. Alfonso de Madrid nos dice, el cortijo es una clara posesión demoníaca. Bueno, ¿quién lo dice esto? Alfonso desde Madrid. Bueno, todas las opiniones son válidas y, bueno, uno puede creerlas o no. Iker, soy Amelia de Alicante. Parezco un rollito de primavera enrollada con el edredón. ¡Qué miedo! Me quedaré despierta hasta las 8 de la mañana. Besazos. Hombre, no, que hay que ir a trabajar y bueno, hay que estar ahí bien frescos, pero os agradezco sobre todo, no el hecho de pasar miedo ni mucho menos, sino lo que hablábamos antes, ¿no? La sensación de que ahora mismo todos estamos expectantes ante esta historia. Vamos a seguir escuchando 7640 y recordar esos 3 CDs con las dramatizaciones, todas ellas, de Milenio 3, todas esas historias reales que hemos ido dramatizando. Hola, bueno, pues ahora algo que parece en ese mismo sentido y que se correspondió con fenómenos incluso electromagnéticos que afectaron a algunos automóviles, coches, equipos, ahora vamos a comentarlo, Francisco. Era otra voz, yo no sé si muy parecida o no, poner toda vuestra atención, es un chasquido primero, dice la teoría de las psicofonías que las auténticas siempre van precedidas de una especie de chasquido, eso decía Germán Argumosa en su día y tantos otros, una especie de, unos decían, los escépticos pueden decir, bueno, es que ahí se corta la cinta y se mete algo y entonces se engaña. Imagino que habrá gente tan cerril para pensar eso. Por otro lado, otros decían que era un fenómeno que era como si nos diera la bienvenida con esa especie de entrada, ¿no? Yo no lo sé, no sé con qué carta quedarme. Lo que sé es que la confianza de nuestros compañeros que estaban allí es total y que los grabadores, en este caso, registraron un chasquido y la palabra ¿qué? ¿No? Con ese tono y la palabra ¿qué? Interrogando. Una voz masculina, diferente de la anterior, timbre metálico, para mí agresiva, y la he escuchado unas cuantas veces, para mí agresiva. Vamos a escucharlo, Carlos, bajamos el tono de todo, nos quedamos casi en silencio y vamos con ese ¿qué? 3 veces. Psicofonía obtenida durante la madrugada del 16 al 17 de enero del 2004 en los sótanos del Cortijo Jurado, Málaga, por medio de videocámara. Dice que pues sinceramente vuelvo a sorprenderme porque la sensación aquí en el estudio 1, en penumbra, con los cascos, con el nivel de sonido que a nosotros nos llega, claro, imagino que mucha gente igual en el coche o en determinadas circunstancias, en una serranía, estar ahí afanándose, pues yo no escucho nada, pues yo... No sé, ahora nos contarás, Carmen, cómo lo escucha la gente, pero desde luego, el qué es tremendo. Y yo no sé si agresivo o no, pero desde luego como imperativo sí, ¿no? Como muy contundente, inquisidor un poco, ¿no? Hace como si a alguien le molestase nuestra presencia. Pues vamos a volver a escucharlo. ¿Qué? 3 veces. ¿Cómo recordamos esta música, cuando estábamos en Belmez, cuando la gente entraba a la sala, que se quedó pequeña por desgracia, y sonaba este tema del Espinazo del Diablo, que de alguna forma, somos así, no podemos dividir de un misterio no muy lejano del Cortijo Jurado, el misterio de las caras de Belmez. Este, para nosotros, es su sonido. Al mismo tiempo que esto se producía, Francisco, y lo pueden corroborar compañeros de Ser Málaga, parece que hay ciertas anomalías en equipos y en unidades móviles. ¿Nos lo cuentas? Sí, hay casualidades, extrañas casualidades la noche que estamos allí. Esa misma mañana compramos todo el material para el experimento, minidisc, cintas, y también compramos las baterías para las cámaras fotográficas, porque también se hicieron diferentes barrios fotográficos, pilas para los minidisc, para las grabadoras. Y qué curioso que cuando llegamos allí ocurre lo que nos ha pasado a ti también en otros lugares. De repente no funciona ninguna. Es como si se hubiesen quedado sin energía.
Como si algo chupase la fuerza que motiva esa energía. Baterías nuevas, compradas esa misma mañana para hacer la experiencia, y de repente cuando llegamos allí no funciona ninguna. Fue algo insólito porque tuvimos que movernos deprisa y corriendo para conseguir nuevas pilas, nuevas baterías. Para mí no dejan de ser casualidades. También hubo otra casualidad, uno de los coches se quedó sin batería. ¿Y la unidad móvil? Pero lo más curioso es que cuando días después voy a Ser Málaga... Que me tienes a toda la provincia de Málaga revolucionada con tu sección en el Hoy por Hoy. Ya me están contando por ahí que bueno, tienes más de uno asustado. No, hombre. Baja el pistón porque... Bueno, pues lo más Hoy por Hoy, Ser Málaga, acordaros, ¿qué días? Los jueves. Entre las 12:30 y las 2. Lo más impresionante es cuando Ricardo Sánchez, el jefe de emisiones, serio, me dice: no vuelves a ir con la unidad móvil a Cortijo Jurado. ¿Por qué? Porque la unidad móvil ha estado sin funcionar una semana y no sabemos por qué. Pues queremos seguir preguntándoos a vosotros. 7640, palabra milenio. Queremos saber qué opinéis y queremos saber ya preguntas directas para Francisco. Estamos en la recta final de esta historia. Y vamos a despedirnos con una que es más difícil de escuchar, yo pienso. Pero fíjate, ¿qué? Hola, los lamentos de antes, Antonio, y de repente soy yo. Por cierto que es un contenido que se repite en muchas psicofonías clásicas. Soy yo, como si esa fuente del otro lado, sea lo que sea, nosotros mismos, una filtración del aire, como decía Marconi y Edison, esas palabras que se quedan ahí de alguna forma en el éter para siempre, como archivos invisibles, o realmente los del otro lado, que no sabemos ni quiénes son. Como si ellos tuvieran cierta familiaridad y nos dijeran, que soy yo. Aquí sí, por favor, afinad mucho el oído porque es difícil de escuchar. Siempre en un segundo plano, siempre, muy lentamente, se desgranan las palabras. Soy yo. Psicofonía obtenida durante la madrugada del 16 al 17 de enero del 2004 en Cortijo Jurado, con videocámara en Los Sátanos. Hay un chasquido, palabra inteligible, y luego dice algo como soy yo. Soy yo, parece un lamento, ¿no? Estas son parte de un total, yo llevo 10 ya registradas de las psicofonías que estuvimos allí. Fotográficamente ocurre algo al tiempo de esto, ¿no? Fotográficamente también obtenemos, gracias pues a los barridos fotográficos que realizó Francisco Vázquez, 2 imágenes, se hicieron alrededor de 6 carretes, si más no recuerdo, en papel. Luego hay cámaras digitales con las que también se estuvo trabajando, pero han salido 2 instantáneas que parecen mostrar también algo insólito. Son esas especie de rayos de luz o esferas luminosas. Una concretamente cuando estamos entrevistando en el patio a Cristina, surge por la parte superior de la imagen, como atravesando velozmente toda la escena, y otra en una instantánea en la que se ven las 2 unidades móviles frente a Cortijo Jurado y en las que surgen como 2 pequeños hilos de color anaranjado. Tras los primeros análisis, puede que sea un desenfoque, pero no lo podemos asegurar porque no había ningún punto de luz que originase esos rayos. Último dato para que la gente sepa que nosotros no solo vamos a hacer el programa y a que viváis el misterio, sino que luego hay una recogida de datos laboriosa, seria, disciplinada, que a veces tarda casi 2 meses como ahora y a veces mucho más tiempo. Si os contáramos algún día las investigaciones que están ahí en el congelador, pues os sorprenderíais. Último dato también muy brevemente. Porque no se puede contar mucho, ¿no? Cuerpos incorruptos, ¿me equivoco? Último dato, y quizás lo más espectacular. A raíz del programa llegan a nosotros una serie de fotografías. Unas fotografías en las que se han captado 6 cuerpos incorruptos, momificados, todos sin cabeza. Parecen ser varones en un lugar relacionado con Manuel Agustín Heredia. ¿Quién es Manuel Agustín Heredia? El propietario de Cortijo Jurado, o el que hizo popular el Cortijo. Lo dejamos ahí. Sí, no sabemos si tiene algún tipo de relación. La tenga o no lo tenga, no deja de ser noticia, porque es un lugar público en el que hay 6 cuerpos. Espectaculares, además,
La un noticia estado es... de incorrupción total. Yo no sé si tendrán algo que ver con Cortijo Jurado, con esa serie de crímenes, de cuerpos que Sin cabeza. Todos sin cabeza, Es momificados, extraño. masculinos, además O sea, bastante impactantes. Cuerpos decapitados. Y están en una sala, como te digo, es un lugar que tiene relación con Manuel Agustín Heredia, y lo más impresionante, tenga o no tenga relación, es que haya en un lugar 6 cuerpos. ¿Qué piensan los oyentes? Última ronda en torno al Cortijo Jurado, aunque igual al final del programa Claro. te quedas aquí, Francisco, porque igual habrá... Al final, como siempre. Pues en ese 7640, palabra clave milenio, ya lo sabéis, también continúa el debate de las esferas. María de Córdoba nos dice, ¿las esferas podrían ser ovnis como el que grabó un seminarista en Logroño? También David de Toledo nos dice, ¿algún fenómeno físico sería determinante como movimiento de algún objeto? Ofrecéis mucha credibilidad, seguid así de críticos. Iván de Bilbao, ¿las bolas luminosas pasan en línea recta o hacen altibajos? Creo que sería un dato importante para saber si son insectos. En horizontal, totalmente rectas. Solución a las esferas, análisis espectrográfico. Interesante, También. ¿no? Interesante. También. Vamos a ver Y sobre qué puede todo, hacer. hombre, yo tengo la idea de hacer análisis del propio lugar, si se puede, de aquí a no mucho tiempo, electromagnéticos. No vaya a ser que esa esfera sea producto de algún tipo de fenómeno electromagnético, que lo puede suceder, ¿no? Y es muy curioso, Francisco, esa pregunta que nos hacía sobre Javier Bosque, Logroño, ¿no? Sí. El seminarista de Logroño, porque ha habido casos en que las personas, lo hemos comentado alguna vez en el programa, casos míticos, incluso imaginando un poco la escena, estáis en vuestra cama, como ocurrió aquel día 20 de junio del año 72, calle Escolapios de Logroño, y el seminarista, que estaba acabando de grabar unos acordes de guitarra, casi en silencio, de noche, veía como una de estas esferas, un poquito más grande quizá, iba entrando en su habitación y las ventanas se iban abriendo al paso de esa esfera. Fue un caso en el que acabó investigando la Armada Española y que se grabó una serie de documentos. Y tenemos opiniones en cuanto a las psicofonías también. Hola, somos Manolo y Maripaz. Estamos de guardia en una UBI desierta y estamos para que nos ingresen a nosotros. ¡Qué miedo! Saludos desde No, Granada. Que no ingresen a nadie esta noche. Vamos a ver si lo conseguimos. Pilar de Madrid nos dice, yo he oído ¿y qué? ¿Y qué? Ujú. Chechu Mientras no nos tenga dice- una R al final. Chechu nos dice, yo creo que Lola suena como triste, como con pesar. Sí, hay algo de eso un poco, ¿no? Como compungido. Bueno, vamos a guardar, Carmen, si te parece, porque tenemos que dar noticias, tenemos que dar un montón de secciones. Francisco, te quedas ahí en tu rincón, Claro, como más siempre. en penumbra que nunca, ¿eh? Porque creo que el tema de hoy era poner los pelos de punta, pero con una cosa muy interesante, con los datos, objetivamente, con la investigación. No es asustar a la gente, sino que esto es lo que ha ocurrido después de un programa. Informar, Después de que un es lo que programa. hacemos. Y que vosotros opinéis. Vamos guardando todos esos mensajes también para el final y vamos a darle un giro a esto, poco a poco, porque si no va a ser tremendo. Vamos a poner un poquito de oxígeno, quizá con una de nuestras sintonías predilectas, que se llama Exonic, y que nos va a ir despidiendo en esta montaña rusa de sentimientos del espinazo del diablo. Respiramos fuerte y vamos rápidamente con noticias y acabamos al final de nuevo con vuestras preguntas. ¿Os parece? Vamos a cambiar de rumbo porque si no esto se pone especialmente denso. Y vamos con ese teletipo del misterio que no siempre es agradable. Condenado a la horca, el líder, ¿os acordáis? De la verdad suprema, que era enajenado y quería, bueno, se cargó a mucha gente, ¿no? En honor a ciertas verdades. Qué peligroso eso de tener la verdad. Aquí somos todos profundos ignorantes. Hay un proverbio árabe que dice siempre que hay que desconfiar de quien tenga la verdad, ¿no? Hay un proverbio que me encanta, Carmen. Con estas noticias tengo que decirlo. Dice aquel que si dices que sabes, te preguntarán hasta que no sepas. Si dices que no sabes, te enseñarán hasta que sepas. Por lo tanto, la ignorancia a veces es más inteligente. El fundador de la desaparecida secta Verdad Suprema, Soko Asahara, ha sido condenado a la horca por haber organizado 13 crímenes que causaron la muerte a 27 personas y por haber envenenado a miles de ellas. El que más impacto social tuvo fue el cometido en el metro de Tokio en 1995, que causó 12 muertos y más de 500 intoxicados. Asahara fue detenido en mayo de 1995 en una de las fábricas químicas que la secta poseía y donde se producía gas sarín, que podría haber acabado con la vida de millones de personas. En 1999 admitieron por primera vez su responsabilidad en los atentados terroristas con este gas y se disculpó ante los familiares de las víctimas. Tras un juicio que ha durado casi 8 años, el juez Soji Ogawa emitió el veredicto diciendo: el acusado está condenado a muerte. Además, añadió que el gurú había explotado la religión como una tapadera para cometer crímenes crueles, viciosos y sin piedad. La pena fue solicitada para 11 de los 189 miembros del culto que han sido juzgados. Los abogados del condenado a muerte han asegurado que van a presentar
presentar un recurso, por lo que el proceso podría todavía durar varios años. Y con esta misma sintonía maravillosa, llena de espíritu, nos vamos a un lugar lleno de espíritu como es Lima. 26 momias descubiertas, arqueología de última hora. Carmen. El arqueólogo peruano Guillermo Cook informó el pasado viernes sobre el descubrimiento de 26 momias en los alrededores de la necrópolis prehispánica de Purucho, al este de Lima. Los restos fueron localizados por un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Cultura y pertenecen a la última época del Imperio Inca, que se conoce como Horizonte Tardío, entre 1472 y 1535. Según los expertos, se trata de un nuevo cementerio que está intacto y que nos lleva a preguntarnos por qué estos pobladores fueron enterrados aquí y no en el de Purucho. También describió el estado en el que se encuentran los cuerpos, asegurando que los individuos están en posición sentada, envueltos en textiles que están rellenos con algodón, semillas y materiales vegetales. El enigma de las momias, esas momias de las que a veces hemos hablado, esas momias en el Perú, en Bolivia, en España, en Egipto, esa mirada extraña también, ¿verdad?, desde el otro lado. Y ahora, un misterio que sé que ha intrigado a muchísimos. Carlos Barroso, que hacía tiempo que no se paseaba por estas noches de penumbra, me ha dicho: te vas a enterar, voy a abrir el cajón del archivo del misterio, del archivo secreto. Y lo hace con un tema intrigante, lleno de conspiranoia, de medias verdades, de secretos. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la isla del Roble? Cuenta la leyenda que en una pequeña isla canadiense se oculta un magnífico tesoro enterrado por piratas, con las riquezas confiscadas a los navíos españoles en el Caribe. Muchas expediciones han intentado encontrar ese tesoro oculto, aunque de momento nadie lo ha logrado. La historia se remonta al año 1795, cuando 3 personas desembarcaron en este enclave y observaron un extraño hundimiento en el suelo, bajo la rama de un árbol que había sido cortada. Su sorpresa fue enorme porque, en teoría, se trataba de una isla desierta y deshabitada. Comenzaron a cavar, buscando algo de lo que no tenían ninguna referencia, pero que sospechaban que se encontraba allí. Sin embargo, lo único que encontraron fueron capas y más capas de tierra, colocada para tapar un agujero. Inmediatamente fueron a buscar ayuda a otros lugares próximos a la isla, pero tampoco con este esfuerzo adicional fue posible llegar al fondo del túnel. No lo consiguieron ellos, ni tampoco las sucesivas expediciones que se han acercado hasta la isla del Roble para encontrar el supuesto tesoro. 6 personas han muerto en el intento durante los más de 200 años que dura la búsqueda. Dice la leyenda que las riquezas enterradas no aparecerán hasta que muera una 7ª persona. Mientras tanto, el misterio sigue vivo. 3:54, un viaje hacia la isla del Roble con nuestro compañero Carlos Barroso. He recibido muchos mensajes, muchos mails preguntándome por esta música. Curiosamente, nos gusta potenciar y ayudar a tanta gente que nos escribe y nos manda sus propias composiciones. Aparte de Javier Rodríguez y Carlos Nicolás, que siempre están ahí, aunque ellos son terroríficos, nos hacen músicas muy de terror. Esta tiene un sentido bastante positivo. Sensible le llamó este trabajo. Es un trabajo que nos lo ha enviado a nosotros, que no está publicado, que está hecho un poco para ser mostrado, y me parece que es, sinceramente, fantástico. Antonio, yo he escrito mucho estas semanas con esta música, te lo agradezco muchísimo y ojalá lo comparta mucha gente contigo. Antonio Trigo, esta música de toque un poco nostálgico y medieval que nos va a llevar a vuestras preguntas sobre el Cortijo Jurado y sobre lo que queráis. Por cierto, no os perdáis el próximo viernes ese viaje hacia la criptozoología con hallazgos de última hora. Vamos a hablar de monos que parece que están mutando en su comportamiento, el mono Satanás, y está comiéndose a niños. Escenas terribles. En algunos lugares. Los niños se los suben a los árboles y se los comen. Vamos a hablar de grandes mitos. Enviadnos ya de qué queréis que hablemos con 2 de los grandes criptozoólogos españoles científicos de verdad. Grandes mitos, monstruos en lagos, el Yeti, rapaces voladoras que devoran y se llevan niños, el mundo de la criptozoología, el gusano del desierto venenoso, tantas cosas, tantas historias, tantos animales desconocidos sobre la Tierra. Pues vamos a hablar de la verdad y del mito de ellos el próximo viernes a la 1:30. Y es de 7640, nos han llegado muchas opiniones y preguntas sobre el Cortijo Jurado. Hola, me llamo Patri y ahora mismo estoy trabajando muy cerca del Cortijo. Ánimo, mis compis y yo seguimos siempre. Otro amigo que nos dice: el día que hagan el hotel de lujo se van a enterar lo que hay allí en el Cortijo Jurado. Luis nos dice: sobre las esferas luminosas también sería muy importante tener en cuenta a qué velocidad se desplazan. Bueno, primera pregunta, todos los que quieran ir a Cortijo Jurado,
por el primer mensaje de la oyente que estaba trabajando cerca. Bueno, afortunada o desafortunadamente, eso nunca se sabe, ha puesto un guardia de seguridad fijo día y noche la empresa, que es Mirador Inmobiliaria, por la cantidad de personas que acudían allí para verlo, ¿no? Y sabemos que la gente de Milenio 3 precisamente no es ninguna vándala, pero claro, muchas veces la gente hay un peligro físico, y es que está que se cae, es decir, está semiderruido, hay zonas por las que no se puede subir porque tiene agujeros, mejor no entrar. Francisco, nos preguntan también, ¿han encontrado algo en el patio donde estaban enterradas las niñas? No, y espero, y lo he hablado muchas veces con José Manuel Frías, que es quizás la persona que más veces y más horas se ha tirado en ese cortijo investigando, y que estaba con nosotros aquella noche. Quizás cuando hagan la remodelación, porque no lo van a tirar por completo para hacer ese complejo hostelero, encontremos la entrada a alguno de esos famosos y legendarios subterráneos. Marc Alcoy nos propone un programa. ¿Cuándo un programa de temática templaria? Además, insistentemente nos lo está preguntando. Bueno, ¿Cuándo un programa digo de algo templaria? o no. Bueno, parece ser, no está confirmado, pero dentro de poco, mes de abril, vamos a ir a una zona de León, concretamente Ponferrada, clave en el mundo templario en España y en el mundo de los cátaros. Y si queremos hacer un programa de esto, mejor hacerlo en un lugar así, imaginaos, ¿no? En un castillo, mejor hacerlo así que en el estudio, así que preparaos. Déjalo en misterio. Sí, como diría Sherlock Holmes, ¿no? Dani de Toledo, la Milenio, aparte de psicofonías y vídeos, ¿han intentado buscar algún tipo de teleplastias en el cortijo jurado? Que yo sepa no, pero bueno, se lo preguntaremos a Frías en la próxima oportunidad que tengamos cuando vengamos con nuevos resultados. Raúl desde Barcelona, esto de las casas encantadas da pánico, y más trabajando de noche en una residencia y oyendo el ruido del viento y la gente durmiendo. Bueno, hay que tener respeto al tema, pero tampoco obsesionarse. Por cierto, si alguien quiere acudir a un libro básico sobre ese tema, Casas encantadas, crónica de un siglo de misterio, el archivo del misterio y editorialidad Francisco Contreras. Por cierto, nos preguntan también el código B, David Zurdo, de esa misma colección, ya está en las librerías. Amigos camioneros que nos dicen que miedo, voy conduciendo y no me bajo del camión aunque se revienten todas las ruedas. Bueno, pues un abrazo a los camioneros, a la gente que va en los coches, a los empleados de las gasolineras, amigos de la rosca y de la carretera. Un abrazo para todos. ¿Vamos con los ganadores? Vamos con los ganadores de esos 3 CDs con todas las dramatizaciones que hemos emitido hasta el momento. Lourdes de Ávila, me tengo que levantar a las 8 y con lo que me habéis puesto ya no duermo. Germán de Torrelodones, yo escucho Antonio y luego, alto, parece que se superpone la voz. Y por último, Sonsoles, estoy acongojada, al perro se le ha puesto a ladrar con esas voces y tiene la cola entre las piernas. Entre las patas, ¿no? Sería más apropiado. Sí. Pero no pasa absolutamente nada. Simplemente es información, Francisco. Ojalá haya nuevos datos. Nos tenemos que despedir rápidamente. Y cuando los haya, aquí estarás como siempre para contarlo. Como debe ser. Nos vemos. Un abrazo, Carmen. Un beso para todos.